Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Formato diferente, las imágenes son distintas. ¿Por qué? Porque estamos ya en campaña electoral y vamos camino del 19 de junio para conocer el resultado final de las elecciones. Pero ahora lo que queremos conocer ante todo es a nuestros candidatos, los candidatos de los diferentes partidos políticos y también las preguntas que van a formular nuestros compañeros periodistas de la Asociación de la Prensa de Almería. Y vamos a saludar precisamente, que ya tenía yo ganas de verla por aquí de nuevo, Antonia Sánchez Villanueva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Todo bien, todo Perfecto. bien. Encarando campaña. Ahí está. Como nuestros candidatos. Mucho trabajo. Aquí estamos todos a la par. Y bueno, vamos a ver cómo se da, la campaña. Otro de los periodistas que nos van a acompañar en la noche de hoy es José Manuel Bretones, igualmente de la Asociación de la Prensa de Almería. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. A ver cómo se presenta la campaña. De acuerdo. Vista desde otro punto de vista, no es la trinchera periodística, pero... Hay que entrar en calor, porque te has quejado que aquí hace mucho frío. Bastante frío. Sí, pero bueno, hay que entrar en calor en la campaña. Entraremos seguro. Exactamente. Y nuestro invitado de esta noche, precisamente, es Ramón Herrera, que es candidato del Partido Popular por la provincia de Almería, evidentemente, para estas elecciones. Muy buenas noches, Ramón, y bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal las primeras horas, habría que decir, de esta campaña? Bien, una campaña muy distinta porque para nosotros es la primera vez que la hacemos estando en el gobierno, con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es vender logros, ¿no? Explicar nuestra gestión y qué es lo que queremos hacer. Y antes era un poco nuestro papel de oposición, propuestas más novedosas. Y es distinta, pero yo creo que va bien y se lleva con gusto. Ah, perfecto. Pues bueno, me estreno yo preguntas. Adelante. Al candidato Ramón, buenas noches. Bueno, la semana pasada conocíamos la encuesta del CIS. Todas las encuestas están apuntando en una misma dirección, se pueden equivocar o no equivocar, pero todas apuntan en la misma dirección. Pero esta presentaba la particularidad de que en el caso de la provincia de Almería, bueno, pues daba prácticamente un empate técnico entre Partido Popular y PSOE. Yo quería preguntar al candidato, bueno, esta encuesta, ¿cómo se ha recibido en el Partido Popular? ¿Se ha tomado en serio? ¿Se ha tomado poco en serio? O bueno, ¿qué? Bueno, la hemos tomado con indiferencia, porque yo quiero recordar a los telespectadores y a todos vosotros que en las últimas elecciones autonómicas, cuando nuestra situación era muy distinta y sacamos 26 diputados, porque hemos sido 26 diputados los que hemos estado esta legislatura en el Partido Popular, sacamos al Partido Socialista 1,5 puntos, que es la diferencia que nos da hoy el CIS en la provincia de Almería. Y yo os preguntaría a alguno de vosotros o a cualquiera de los telespectadores si realmente cree que el resultado del Partido Popular, de nuestro candidato de Juanma Moreno, va a ser el mismo que obtuvimos en 2018 o si realmente hemos hecho las cosas mejor para tener un mejor resultado. Yo estoy absolutamente convencido que la encuesta del CIS, una vez más, como sucede por desgracia con todas las que hace Tezano, aunque puede que acierte en el resultado final, porque no es un mal reparto, entiendo yo, pero desde luego la provincia de Almería va muy alejado, ¿no? Porque estamos convencidos de que la cosa vaya mejor y por lo menos nosotros vamos a trabajar en la campaña para que vaya mejor y que esa distancia se amplíe. Estoy convencido que así será. Yo creo, Ramón, buenas noches, que las encuestas son ineludibles de publicar durante la campaña, está claro, pero la encuesta, si después de las elecciones comparamos el resultado final con las encuestas que se han ido publicando, el 80% no coinciden, eso es así. Igual que las promesas de los partidos dicen que se hacen para después incumplirlas, según se ha dicho históricamente, las encuestas tienen que hacerse, pero las encuestas son eso, encuestas. Yo quiero entrar directamente en la gestión de su partido durante estos 4 años y en estos 4 años, si hay algo que se ha caracterizado, desgraciadamente, ha sido la pandemia. Y dentro de la pandemia, el tema de salud. Y dentro del tema de salud, en Almería, el Hospital de la Cruz Roja. Yo no entiendo, yo personalmente, cómo es posible que con los hospitales de la provincia, los 3 grandes hospitales de la provincia llenos, en plena pandemia, se cierra el Hospital de la Cruz Roja, siendo Almería la única provincia de toda Andalucía que no tiene un hospital de paliativos. Se dijo que también se iba a cerrar el Hospital de la Cruz Roja de Málaga, pero finalmente, quizás porque el nuevo gerente o el gerente que se nombró de
del SAS es de Málaga, el hospital de Málaga no se cerró y sí el de Almería. ¿Qué explicación nos puede dar ante este tema? Muchos almerienses, por desgracia, conocen el Hospital de la Cruz Roja porque, como tú bien has dicho, el uso habitual era el de paliativo y, por desgracia, los que hemos tenido oportunidad de ir en estos últimos años, hemos visto cómo eran las instalaciones del Hospital de la Cruz Roja, que no se parecen absolutamente en nada a los hospitales que tenemos renovados ahora gracias al trabajo de muchos sanitarios y de mucha gente en los hospitales. El Hospital de la Cruz Roja tenía un número de habitaciones muy bajo que podían ser utilizadas, no cumplía con ninguno de los requisitos necesarios siquiera para la accesibilidad, y lo que se ha hecho es, con la ampliación que hemos tenido en el materno infantil, con la ampliación también que se ha hecho en Torre Cárdenas, ubicar a esos pacientes en una situación mucho mejor para ellos y para sus familias, y estamos convencidos que la ampliación, además, con la construcción de un nuevo hospital en Roquetas de Mar y con la absorción del Toyo por el complejo hospitalario de Torre Cárdenas también, la gestión sanitaria va a ir mucho mejor. Evidentemente, si algo caracteriza la gestión del gobierno de Juanma Moreno en Almería, es precisamente la infraestructura sanitaria. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener un materno infantil como está dotado? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que definitivamente, de una vez por todas, se iba a abrir el hospital de Roqueta, o que se iba a iniciar la construcción, se iba a abrir la Casa del Mar, se han empezado nuevos centros de salud en la provincia? Eso está muy bien, pero yo lo he preguntado por Cruz Roja. Sí, y por eso te he contestado lo que decía. O sea, la situación beneficioso para Almería cerrarlo. Yo estoy convencido que lo que se ha hecho es mejorar la calidad de los pacientes que estaban en el Hospital de la Cruz Roja, sin duda alguna, sin duda, porque hemos mejorado, hemos ampliado el número de camas a lo largo de estos 4 años, y la situación que tienen los pacientes que antes estaban en la Cruz Roja están ahora mucho mejor. Estupendo. Por cierto, ¿influye también en ese cambio para decir, bueno, es un hospital que ha quedado obsoleto, que no cumple con los requisitos necesarios, que tiene además que está angustiosamente ya oprimido por el crecimiento urbano, que no hay movilidad para una emergencia, etcétera? Es una cosa absolutamente trasnochada lo de la Cruz Roja, el hospital. Pero claro, también ha podido influir que en el momento que cambia el gobierno del Partido Socialista al Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, la Cruz Roja se le ocurre imponer una cláusula nueva de 50.000 euros al mes de alquiler, que no es ninguna tontería. ¿Eso también ha podido influir o no? Bueno, yo estoy convencido que el dinero en este caso no es un elemento esencial. El Partido Popular por 50.000 euros, si fuese mejor para los enfermos, ¿alguien duda que lo hubiese mantenido? Sin duda. Si no tiene otra alternativa, evidentemente. Entonces, la inversión que se ha hecho en sanidad, 50.000 euros, dentro de la inversión multimillonaria que se ha hecho, yo creo que no es un elemento básico. Lo importante, como digo, es que esos pacientes estén bien, estén mejor de lo que estaban antes, en condiciones de seguridad y además que tengan los mejores medios a su alcance. Bueno, recuerdo que esto es una tertulia, que no es pero yo voy a seguir por la misma linde, que es la linde de la gestión, y además por la linde de la gestión en sanidad, porque, bueno, ha hablado Ramón de inversiones, es cierto que se han hecho inversiones, es cierto que hemos pasado una pandemia que nadie se esperaba y, bueno, que se han tenido que poner muchos recursos ahí, pero también es cierto que cambia el signo del gobierno y la sanidad sigue siendo el gran elemento de crítica de la oposición, en este caso a la inversa, es decir, de la oposición y no de la oposición, también ciudadana. Hay quejas por las contrataciones sanitarias, hay quejas por los retrasos en atención primaria, hay quejas por la saturación, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿quiere esto decir que la sanidad, gobierne quien gobierne y se haga lo que se haga, siempre va a ser el elemento, digamos, que arrojar en contra del que gobierna? Porque el Partido Popular en su momento lo hizo con el PSOE y ahora está en la otra orilla, justo al contrario. Fíjate, yo que creo que ni siquiera fue el Partido Popular el que lo hizo. Hubo un movimiento incluso ciudadano, que recordaréis que hubo unas movilizaciones enormes, que en ese caso no había ningún partido detrás y que sacaron a la calle a miles y miles de personas, ¿no? Lo primero es que para mí, en una comunidad autónoma hay 3 elementos principales. La sanidad, la educación y los asuntos sociales, ¿no? Luego está evidentemente toda la pata económica que tiene que sustentar que esos servicios se presten, y yo creo que eso es fundamental. Evidentemente siempre la sanidad va a ser... ¿Por qué? Porque nos preocupa cómo están nuestros mayores, cómo se cuidan nuestros hijos, qué atención recibimos si caemos enfermos, y evidente. La situación en la que teníamos era mala, iba mal.
Nosotros veníamos aquí reclamando un hospital por el Poniente hace muchísimos años, veníamos reclamando el hospital materno-infantil también. Nuestra situación, nuestros profesionales estaban mal pagados, se iban a otras comunidades autónomas, era una situación muy compleja. Evidentemente, esa situación que nos encontramos al llegar al gobierno se ha ido mejorando, pero sabemos que todavía quedan muchas cosas por hacer. Y eso nos pasa en muchas cosas, hemos tenido 3 años y medio de gobierno, y en esos 3 años de gobierno creemos que hemos hecho muchas cosas, pero somos conscientes de que aún quedan muchas por hacer. Y por eso es lo que pedimos a los ciudadanos, su confianza para poder seguir haciéndolo. Si me permite, solamente por apostillar esto, pero como parlamentario del Partido Popular, ¿qué piensa y qué sientes cuando desde la otra bancada se están diciendo argumentos muy similares a los que en su momento decía el Partido Popular cuando gobernaba el PSOE, en el caso concreto de la sanidad? Faltan sanitarios, todo esto está muy mal, está saturado, etcétera, etcétera. Bueno, yo he estado solamente esta legislatura, ¿no? Y no conocía la realidad anterior, sí, como cualquier otro ciudadano que esté interesado por la política. Pero me llamaba mucho la atención, por ejemplo, aquello de que se convirtió en una noticia falsa de que habíamos despedido a 8.000 sanitarios y que íbamos a dejar a 8.000 sanitarios. Yo preguntaría, ¿cuántos médicos se han despedido en Almería? Que no se despidió a ningún médico. ¿Cuántos enfermeros se despidieron en Almería? No se despidieron enfermeros. Es que aquello que se dijo, que es que se estaban despidiendo, no, al contrario, nosotros hemos contratado muchísima más gente. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en el que la pandemia, gracias a Dios, iba cada vez mejor, que ya no se iban a hacer tantas PCR y tantos test de antígenos a los ciudadanos porque los protocolos cambiaban a nivel nacional y a nivel autonómico, y se decidió que en vez de tener técnicos sanitarios, pues hubiese más enfermeros, más médicos y demás. Entonces, parecía que habíamos despedido a 8.000 médicos, cuando no era verdad. Entonces, es un uso que ha intentado el Partido Socialista, pero es verdad que no tenía credibilidad. Mi sensación era, oye, ¿cómo me estás diciendo tú esto después de haber estado tantos años en el gobierno? Cuando lo primero que nos encontramos al llegar allí, recuerdo perfectamente las primeras polémicas, eran las listas de espera sanitarias que estaban desaparecidas, que estaban guardadas en un cajón, ¿no? Entonces, bueno, sí, evidentemente es un elemento de enfrentamiento, pero ojalá, igual que intentamos hacer en el ámbito educativo, se consiguiese en el ámbito sanitario, que los principales partidos tuviesen unas líneas similares, que pudiésemos llegar a acuerdos, porque son políticas básicas para los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo con Antonio en que la salud, la sanidad siempre va a estar en el debate político, siempre, porque siempre es mejorable, siempre van a hacer falta más centros de salud, más hospitales, siempre, más médicos, incluso cualquier propuesta como la de la televisión y wifi gratis en los hospitales tiene crítica porque hay determinadas personas que dicen que no quieren wifi, pero sí más médicos, que todo eso es respetable. Pero junto con la salud hay otro tema en Almería que es fundamental siempre, desde el año 82, hace 40 años que fueron las primeras elecciones andaluzas, y el tema de las comunicaciones. El tema de las comunicaciones seguimos siendo, como dice el presidente de la Cámara de Comercio, la isla de Almería. En concreto, el viernes pasado el vuelo Almería-Sevilla de la noche costaba 120 euros, a pesar de estar subvencionado. ¿Y por qué no quiso ir a Madrid? Porque el vuelo a Madrid es todavía más caro. Bueno, hablo de Sevilla porque se está hablando de vertebrar Andalucía y estamos hablando de unas elecciones que son autonómicas. Yo, con este tema de las comunicaciones, que se podían hacer 50.000 preguntas, solamente tengo inicialmente a dos. ¿Va a seguir el vuelo de Sevilla siendo un vuelo subvencionado? Y segunda pregunta, el Cañarete está colapsado, la A7 está colapsada, se está reclamando no solo el tercer carril de la autovía, sino un tren de cercanía. ¿Vamos a tener tren de cercanía dentro de 20, 30, 40 años o no? Vamos a tener tren de cercanía. Empiezo por la primera pregunta. El vuelo va a seguir, y la intención del gobierno no solamente de que siga, sino en la medida de lo posible ampliarlo y mejorar las circunstancias y las condiciones que tiene, tanto en horarios como de precio, etcétera. Porque es fundamental. Yo que he estado, como sabéis, yendo y viniendo a Sevilla todas las semanas, pues es un elemento que preocupa a mucha gente, ¿no? Y las comunicaciones en general, Almería con el resto de España, son muy mejorables y las circunstancias pues son muy complicadas, pero el gobierno tiene la determinación, no solamente esa de Almería a Sevilla, sino que estamos reclamando la de Almería a Madrid, que yo como anécdota os digo que el otro día tenía una reunión en Génova con temas de universidades, y para irme el partido me dijo, oye, el avión no lo podemos pagar porque es muy caro. Fui en mi tren, tardé 7 horas y además estuve 7 horas incomunicado porque no había cobertura en el tren. Un paréntesis, otra anécdota, para ir de Almería a Santander a una reunión de periodistas que teníamos, nos salía mucho más barato ir vía Londres. Sí, posiblemente, claro. No, posiblemente no, nos salía más barato. Sí. Entonces es una circunstancia muy... que es verdad que a los almerienses tú le preguntas
cuáles son sus mayores preocupaciones, posiblemente te hablen de la sanidad, pero es que a continuación te van a hablar de las infraestructuras, con lo mal que están. Y ahora que se acerca una época como el verano, en la que hay muchos almerienses que van a veranear al Cabo de Gata, perdón, a Aguadulce o a Roqueta, pues evidentemente esa preocupación está más y sobre todo con el Cañarete como está cerrado, ¿no? Es importante que conozcamos cuáles son las posibilidades, las alternativas. Es verdad que no es un territorio, no es un terreno fácil para hacer un tren de cercanías por la orografía, etcétera, pero yo creo que sí es verdad que hay que sentarse, que hay que estudiar cuál es el mejor modelo, si la reforma del Cañarete tiene que ser una reforma integral, merece la pena que esté cerrado un año, pero que lo arreglemos de verdad, que haya un proyecto ferroviario, que haya... Eso hay que trabajarlo, hay que pensarlo con la sociedad civil y con los distintos partidos. Y sobre todo tener una cosa clara. La movilidad genera riqueza. Porque el tiempo que perdemos en ir o venir de distintas provincias o incluso dentro de la propia Almería es tiempo que perdemos con nuestras familias, tiempo que perdemos con nuestros amigos o tiempo que perdemos para ir a trabajar. Y eso es fundamental. Pues si seguimos hablando perdona, es que hablando del tema del Cañarete, para que no se nos olvide, ¿cómo es posible? Porque yo no sé qué grado de competencia tiene ahí la Junta de Andalucía cuando estamos hablando de una carretera estatal. Pero... de momento, el gobierno central se ha dado 28 meses para arreglar lo de las piedras que caen. El cable inglés se hizo en menos, en 24 meses. El cable inglés, con la mampostería, con la ferralla, con todo, ¿eh? O sea, que me quieres decir que vamos a tener que esperar 28 meses para que se arregle y no va a ser un arreglo definitivo. Claro. Porque siempre vamos a tener ahí esa espada de Damocles. En cualquier momento puede caer otra piedra, porque solución integral no sé. Y además que conviertes tanto Dulce como Roqueta en un embudo. Es decir, la única salida, las dos salidas que tienen son por la autovía y además, todos lo sabéis, ¿no? Incluso en la autovía pues se generan unas colas que se ponen en el lateral de la autovía y pero con el riego y eso... A corto plazo. No, desde luego, además el dinero que ha dado de emergencia el gobierno no creo que cubra ni mucho menos lo que de verdad... tiene que costar esa reparación, porque creo que eran pocos millones de euros, y es una reforma muy grande lo que se tiene que hacer ahí. Yo de verdad, de niño no recuerdo que pasase esto tanto. Es decir, que son unos años que están sucediendo ahora. Ya que habla de cuando era niño, cuando usted era niño, se publicó la primera noticia de la autovía de la Almanzora. Sí, en el 85. Que fue el 1 de marzo del 89, exactamente. No. En el 85 se hablaba de la Redia, pero sin ser autovía. Yo creo que fue Rodríguez de la Borbolla el que dijo por primera vez la autovía de la Almanzora en el 85. La definición de autovía se publicó en el Decano de la prensa local el 1 de marzo del 89 por primera vez. Hay una anécdota histórica que da igual 85-89 porque hace mucho tiempo. La autovía no está hecha. Bueno, la autovía, por suerte, la autovía, por suerte, ya no solamente es que no queda ningún tramo por licitar, están todos los tramos en obra y finalizándose. Y nuestro compromiso era antes de las elecciones de haber podido cumplir todo el mandato de los 4 años. Pero la autovía de la Almanzora ha avanzado en estos 3 años y medio mucho más, que quiero recordar que es que estamos hablando de 30 años que se lleva trabajando en esa autovía. 30 años que se dice pronto. A cualquiera que le pregunte de la comarca lo conoce, lo sabe, la conexión con la A7, y además hemos anunciado que vamos a hacer también la conexión con Baza, que es fundamental y que es muy importante, porque vamos a finalizarla. Ya están todos los tramos finalizándose la obra y serán recepcionados muy pronto. Con lo cual tenemos un nuevo reto que no se puede dejar, que es la conexión con Baza. Esa promesa, y perdón Antonio, esa promesa tan a largo plazo, desde el año 85, 89 o de finales del siglo pasado, yo creo que al ciudadano, al votante, ya cuando le hablan de una promesa reiteradamente incumplida, ya no se cree nada. Bueno, pero lo importante es cuando pase por ella, ¿no? Quiero decir que nosotros llevamos bueno, ya por algunos tramos sí, nuevos. Sí. Claro, estamos terminando el Cucador también y eso ya está prácticamente. La conexión con la 7 está en unos meses se podrá circular por ella. Es verdad que como nos pasó la A92, cuando se abrió la A92 para Almería, yo recuerdo el puente de Pechina pasarlo, el puente de Rioja, ¿con cuánto tiempo había pasado ya del 92? Había pasado... En el 200002 se inauguró. Habían pasado 10 años, ¿no? Pero yo quería preguntar si hay algún temor de que los incrementos de precios que hay ahora con el tema de la guerra de Ucrania y bueno, toda la alteración que hay y en los suministros, ¿puede poner en riesgo algunos de los plazos de terminación de esa obra? Bueno, hemos visto que en muchos casos está sucediendo eso, pero la Junta de Andalucía, precisamente para evitar eso, lo que hizo fue una adaptación de los precios. El Gobierno de España se ha negado en alguna obra y eso vamos a sufrir las consecuencias porque se van a paralizar, pero el Gobierno de la Junta de Andalucía
adaptó y actualizó los precios para que las constructoras y las empresas pudiesen seguir obteniendo el material y trabajando sin problema. Con lo cual, eso en el ámbito de la obra de la Junta de Andalucía creo que no va a suceder. Yo quiero tocar otro tema, si me lo permitís. Antes lo de la red de la Almanzora, autovía de la Almanzora, que no es una autovía, porque tiene tramos donde se limita la velocidad a 80 kilómetros por hora, ya me contaréis qué autovía es esa. La autovía ha tardado tantísimo porque en 3 ocasiones, nada menos, en 3 ocasiones se ha plantado la obra por dejar de pagar la Junta de Andalucía en su día las certificaciones de obra. Y claro, no es lo mismo plantar la obra y que se reanude en la semana siguiente, sino que se van los obreros, se va el constructor, el contratista, la subcontrata, la maquinaria, etcétera, etcétera. Roban la maquinaria que dejan allí. Exactamente, que también ha sucedido. En la segunda ocasión sucedió, que era una máquina de pilotaje o no sé qué demonios. Pues, en definitiva, ahí hay una hemos cosa perdido mucho tiempo. Que yo desde que estoy en política siempre le comentaba a mis compañeros, y era, oye, tenemos que pensar medidas que no cuesten dinero y que mejoren la vida de la gente. Y muchas veces se trata de pensar y de buscar porque hay mejoras en la gestión, en la eficiencia. Yo recuerdo una de las primeras cosas que hice fue lo de los niños prematuros. Hay una asociación en Almería que siempre venía reclamando que los niños prematuros nacen a lo mejor en noviembre, pero su edad natural de nacer era en marzo. Y entonces venían con esa reclamación. Oye, esa medida se hizo, ha mejorado la vida de mucha gente, ahora pueden elegir los padres si entran por una vía o entran por otra y no costó un solo euro. Hemos adelantado la selectividad, por ejemplo. La selectividad que las universidades, los rectores lo venían pidiendo para que nuestros alumnos no empezasen la selectividad si la terminaran en septiembre. Los cursos en la universidad empiezan en septiembre y no empezaban hasta noviembre los cursos. Oye, se ha adelantado. Es decir, hay muchas de ese tipo de cosas que se pueden mejorar en la gestión de la eficiencia. Yo lo prematuro lo tenía previsto, pero claro, hay poco tiempo y muchas intervenciones y efectivamente en su día usted habló que el 5% de los niños que nacían en Almería eran prematuros y tenían unas condiciones especiales que había que adaptar para su incorporación en los colegios. Pero hablando también de estudiantes de colegios, yo quiero hablar de la Universidad de Almería, de las universidades públicas. De eso me puede hablar lo que quiera. En general. Yo sé que formó parte de un grupo de estudiantes muy activos cuando estudió aquí Derecho en la universidad, junto con Arantxa, que hoy es delegada del gobierno, con Marina, tristemente fallecida. Y ese conocimiento de la universidad yo creo que me lleva a preguntarle qué le parecen las exigencias que han planteado los rectores, sobre todo de mejor y mayor financiación para que los alumnos que se van a incorporar a las universidades públicas de Andalucía puedan desarrollar sus estudios perfectamente. Sí, leí la carta de los rectores, me la mandó de hecho el presidente de los rectores andaluces y me pareció una carta muy razonable. Tan razonable que nosotros en el programa llevamos el 90% de lo que piden los rectores ya, y de hecho tuve que puntualizar, oye, quiero recordaros que nosotros hemos sacado el programa antes de que haya enviado la carta al presidente de la Junta de Andalucía, porque muchas cosas coincidían. Evidentemente, muchas de las cosas que se reclaman en esa carta, que va dirigida a todos los candidatos, no va al gobierno, son peticiones razonables que entendemos que son necesarias de llevar a cabo. El aumento de la financiación lo hemos aumentado. De hecho, la Universidad de Almería, como sabía, recibe casi 14 millones de euros más con el modelo de financiación anualmente, que en un porcentaje, en un presupuesto que debe rondar los 80 y tantos millones de euros, es bastante elevado, supera el 20%. ¿Que tenemos que subir la financiación? Sin duda. Nosotros en el programa lo que preveemos es intentar subirla en investigación, etcétera, hasta el 2% en el futuro próximo. Evidentemente, compartimos con los rectores esas reclamaciones y ya digo, muchas de ellas estoy seguro que se llevarán a cabo en el próximo programa. Una pregunta respecto a la universidad, al margen de la carta que tiene muchas cuestiones además que se podrían tocar, pero para los alumnos, para la familia, la subvención de la tasa de matrícula ¿se va a mantener? Sí. ¿Y se va a mantener? El 99% de la bonificación de la matrícula se mantiene. Que no estaría de más otro día entrar en un debate sobre si a lo mejor hay que hacerlo por tramo a partir de unos ingresos, pero nosotros se incluye en el programa que el 99% de la bonificación de la matrícula se mantiene. Y no solo eso, porque yo sé que a los estudiantes universitarios les preocupa mucho la movilidad y en este caso las becas Erasmus, que yo tuve la oportunidad de dirigir también en la Universidad de Almería, y vamos a aumentar un 10% la cuantía que la Junta de Andalucía da para esas becas, porque creemos que es una formación
muy importante para el alumno salir de la provincia, conocer otras universidades, aprender otro idioma, y es por ese el motivo que vamos a dar un 10% más de lo que se viene dando en la actualidad. Hay una cuestión, digamos, un poco más personal de usted vinculado con su partido, y es la situación con la que usted accedió a las listas hace 3 años y medio, 4 años, que vino de la mano del que era máximo responsable de la Secretaría General del partido. Eso provocó algún recelo en algunos de sus compañeros. Es normal. Usted, cuando se disolvió el Parlamento, solicitó el reingreso en su puesto de trabajo, pero aparece de nuevo en las listas. Ahora ha sido, digámoslo así, solicitado por su partido incorporarse a las listas en un puesto complicado de salir, sí, pero está en las listas. Esa situación de ser impuesto a que le pidan incorporarse, ¿cómo lo ha llevado? Bueno, yo después de estos 3 años y medio, sinceramente, y lo digo con satisfacción, estoy satisfecho por el trabajo que he realizado. Yo cuando vine, tú lo has dicho bien, yo fui una imposición en la realidad, no podemos obviarlo, por la dirección nacional, y casi 4 años después, pues me siento reconocido por mis compañeros, querido por mis compañeros, y mi sensación es que, oye, ese trabajo que se ha hecho a lo largo de los 3 años y medio, pues se ha visto reconocido en ese cariño. Creo que hemos estado 4 años trabajando y ahora toca dar cuenta. Y hay que explicar a los ciudadanos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no. Y yo lo hago encantado siendo el número 1, el 4 o el 8. Porque al final lo importante son los proyectos y no las personas. Yo estoy de verdad muy, muy contento y muy satisfecho por cómo el partido me acogió y por cómo después de mi vuelta a la universidad, que estoy desde el día 26 así reincorporado a la Universidad de Almería, pues cómo ha sido todo este proceso. Encantado además. Incorporar la vida civil, como quien diría. Sí. Oye, hay vida más allá de la política. En estos 4 años su artillería verbal contra el PSOE ha sido tremenda. Yo soy un tío moderado, ¿no? Bueno, yo tengo aquí que ha llamado mentiroso a la ministra Montero, a la socialista Noemí Cruz, a Rodrigo Sánchez, al secretario general del PSOE, a Susana Díaz, en fin. Sí. Bueno. Tontopollas todavía no, pero no es ningún insulto, ¿no? Yo he descrito un hecho. Han dicho la verdad, si no dices la verdad, eres mentiroso. No. Quiero decir, su jefe, desde luego, es el mentiroso mayor del reino. Quiero decir que en eso no me considero... Si ha seguido algunos debates parlamentarios, he visto que la moderación pues rige en mis intervenciones. Pero es verdad que el Partido Socialista y la mentira en estos últimos años, por desgracia, pues van de la mano. Pero ¿no cree que eso al electorado ya no le llega? Esos pues mira, insultos, descalificaciones es que no o afirmaciones. No es ningún insulto. Bueno, mentiroso no es ningún insulto. Esas definiciones. Eso es definición. Pues mira, yo estoy convencido, es más, sé que si a los ciudadanos españoles le preguntan una definición, un adjetivo que defina al presidente del gobierno, entre las 3 primeras aparece mentiroso. Bueno, y una cosa, el desparpajo, hablando de esto, porque es que, claro, dice, ¿cómo es posible que en la pegada simbólica de carteles el Partido Socialista se fue a pegar los carteles en la Casa del Mar? Y entonces dice, bueno... Y creo que luego han ido al Castillo de Blanco, quiero decir. Pero es que dice, bueno, es que parece ser que gracias al Partido Socialista, decía Lorenzo, el señor Lorenzo, el secretario provincial, que gracias al Partido Socialista, no a la gestión de la administración del Partido Socialista, o regido por el Partido Socialista, sino ha sido el partido el que ha terminado, ¿cómo que ha terminado? Y que ha puesto un servicio. Y se van a pegar carteles con el desastre que supuso en la Casa del Mar, porque es que fue también un abandono de obras. Yo creo que los almerienses no hemos entendido lo que el presidente del gobierno nos dijo el otro día, que fue que todo lo bueno que ha pasado en Andalucía ha pasado por el Partido Socialista. Entonces yo creo que debe tratarse de eso, ¿no? Y habrán ido allí y decir, oye, que la Casa del Mar, aunque la haya arreglado y que la haya invertido un gobierno del Partido Popular, esto es gracias también al Partido Socialista. ¿Pero esto qué es? ¿Son procesos de abducción o qué es lo que se pretende instilar en la gente de alguna manera? O sea, si ya sabemos cuál es la historia de la Casa del Mar, entonces... Y la del Castillo de Vélez Blanco, si es que se fueron también el otro día al Castillo de Vélez Blanco, que se puede ir cada uno donde quiera. Yo no soy el estratega de la campaña del Partido Socialista, pero le plantearía alguna alternativa. Bueno, Ramón, una pregunta, Antonio, y nos vamos a publicidad. Yo quería preguntarle a Ramón, ¿con quién ha sido más difícil lidiar en el Parlamento? ¿Con la oposición, se supone que natural, que son los partidos de izquierda, o con Vox? Bueno, mi experiencia personal ha sido muy positiva, y es verdad que los ciudadanos
Nosotros a lo mejor somos responsables de no haber sido capaces de transmitirle eso, pero nuestra relación en el Parlamento con todos los grupos políticos ha sido correcta, cordial y fructífera. Yo he tenido la oportunidad de ser ponente en 3 leyes. Una ley la aprobamos con Vox. La otra ley, una ley muy importante que fusionaba agencias, que además creaba también la calidad de la universidad, la acordamos con Adelante Andalucía, bueno, ya en aquel momento era Podemos, Izquierda Unida, y con el Partido Socialista, y no con Vox. Quiero decir que mi relación con el portavoz de Izquierda Unida ha sido muy buena, hemos negociado, hemos aprobado leyes, no estoy hablando de una proposición no de ley, hemos aprobado leyes que son importantes para los ciudadanos, y por lo tanto, al final, yo creo que nos hemos encontrado cómodos en eso. Había momentos de dificultad, con Vox hemos aprobado 3 presupuestos, pero también nos rechazaron la ley del suelo, que finalmente luego sí la aprobaron, y el último presupuesto, ¿no? Y bueno, pues siempre ha habido altibajos. Pero aprobamos la ley del suelo, por ejemplo, con el Partido Socialista también. Es decir, que yo creo que hemos tenido esa capacidad que el presidente nos pidió para poder negociar a izquierda y derecha, en beneficio siempre de los ciudadanos. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer lo que decíamos, paramos aquí un momento, unos minutitos para publicidad y enseguida retomamos la tertulia aquí en Interalmería Televisión. Hasta ahora.